Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 21 de marzo y esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra de Dios a través de este hermoso y oportuno instrumento que el Señor nos da para poder compartir, en especial en esta época que estamos viviendo acá en el país. El mensaje para el día de hoy se encuentra en el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículos 2 al 29. Vamos a leerlo todos juntos. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les hizo subir aparte a solas a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y les apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues él no sabía qué decir, porque tuvieron miedo. Vino una nube haciéndole sombra y desde la nube una voz decía: Este es mi Hijo amado, a él oigan. Y de inmediato, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Mientras descendían ellos del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué significaría aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. ¿Y cómo está escrito acerca del Hijo del Hombre? ¿Que padezca mucho y sea menospreciado? Sin embargo, les digo que Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida, cuando toda la gente vio a Jesús, se sorprendió y corriendo hacia él lo saludaron y les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodere de él lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes, y se va desgastando. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra, y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó, y él se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración. Esta fue la palabra del Señor. Cuando uno conecta estas dos historias, puede ver cosas muy similares que pasaron en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Tenemos por un lado, de los versículos 2 al 13, un viaje para entrar a la gloriosa presencia de Dios, la gloriosa manifestación del Hijo de Dios. La transfiguración. Una transfiguración es algo que sucede desde adentro hacia afuera. Cristo revela su gloria a estos 3 discípulos. Luego de los versículos 14 al 29 tenemos un viaje para entrar al mundo caído, donde vemos que Jesús se encuentra con una multitud de hombres con este niño que estaba endemoniado. En el Antiguo Testamento vemos como Moisés también desciende. De él estaba en ese momento de la gloria, del esplendor, de encontrarse con el Señor en el monte Sinaí. Y de repente ahí, de ese lugar radiante, ves como Moisés desciende para confrontar la rebelión del pueblo de Israel. Después Elías también tuvo esa experiencia con el Señor en el monte Horeb, en un lugar radiante donde podía disfrutar de la presencia del Señor. Tuvo que descender para enfrentar el paganismo de Jezabel y de Acab.
Jesús mismo también. Él experimentó a Dios radiante en el momento de su bautismo, como la paloma desciende, la voz del cielo se oye diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después, inmediatamente Jesús es arrebatado, llevado al desierto, hacia donde es tentado. Del mismo modo, al descender del monte de la transfiguración, hoy, tanto Jesús cuando desciende con Pedro, con Juan y con Jacobo, con Santiago, Jesús se enfrenta inmediatamente a una disputa entre los escribas y sus discípulos. Y también había un padre solitario tratando de hacer lo posible para poder ayudar a su hijo que estaba endemoniado. La vida cristiana es una tierra de colinas y de valles. En un día un discípulo puede pasar como en un monte en la colina, pasar de la gloria del cielo inmediatamente hacia los ataques del infierno. En cuestiones de segundos nomás nos pasa a nosotros que podemos estar adorando a Dios, diciéndole cuánto le amamos, disfrutando de su presencia y así como en un parpadear de ojos estar sufriendo los ataques del enemigo. 그리스도인의 삶에는 언덕과 계곡이 있습니다. 하루 동안에도 예수님의 제자가 하늘의 영광에서 지옥의 공격으로 갈 수도 있습니다. 우리는 모든 힘으로 주님을 예배하고 찬양하고 그분을 얼마나 사랑하는지 고백하다가도 눈을 깜빡하면 갑자기 사단의 공격을 당할 수 있습니다. Cuando nuestro Señor y sus 3 amigos regresaron con los otros 9 discípulos, los encontraron involucrados en este doble problema. No podían liberar al niño del control de este demonio y tampoco se encuentran con los escribas que están debatiendo, discutiendo con ellos y hasta quizás ellos estaban burlando de los discípulos por el fracaso de ellos. Como siempre, fue Jesús quien intervino para resolver el problema. Ahora, un paréntesis que podemos ver acá para poder resaltar. El amor de este padre por ese niño endemoniado. Imagínense cómo sería para ese padre criar a este niño, cuidarlo, protegerlo. Dice la palabra de Dios que el niño era mudo y era sordo y que el demonio estaba haciendo lo posible para poder destrozar a este niño. Imagínense cuidar a un niño desde pequeño y que este niño no pueda expresar lo que está sintiendo, no pueda entender qué es lo que el padre le está hablando y encima todo esto un demonio que está constantemente tratando de destruir al niño. Pero vemos acá, esto fue algo que no fue una sola vez, sino que la Biblia dice que varias veces el demonio trató de destruirlo. Qué gran amor podemos ver acá en este padre que no se rinde, no abandona a su hijo. ¿Cuántas historias vemos nosotros, escuchamos, leemos en los diarios de padres que abandonan a sus hijos? Pero no fue así con este hombre. Y esto es algo para admirar. A tal punto que este hombre va a buscar ayuda a donde pueda para poder salvar y ayudar a su hijo. Y no es así también con nuestro Padre amado que está en los cielos. Muchas veces nosotros fuimos sordos, muchas veces nosotros fuimos mudos, no hablamos con Él, y mismo nosotros arrojamos nuestro cuerpo para ser destruido por los placeres de este mundo. Pero así y todo, en su amor, nuestro Padre Celestial no nos abandona. Nuestro Padre Celestial no se da por vencido y en su infinita gracia nos protege. Él da su vida por nosotros. 우리가 오늘 본문에서 잠깐 볼 수 있는 것은 아버지의 사랑입니다. 아이를 키우는 게 힘든데 아이가 듣지도 않고 말도 안 했다고 합니다. 그리고 귀신이 죽이려고 했습니다. 그러나 아버지는 포기하지 않았습니다. 우리 하늘에 계신 아버지도 포기하지 않습니다. 우리도 안 들을 때도 있고 말을 안 할 때도 있고 우리의 몸을 망가뜨리려고 할 때도 있었지만 아버지 하나님은 포기하지 않았습니다. 그 놀라우신 위대하신 은혜로 우리를 지켜주시고 우리를 사랑하십니다. Jesús había dado a sus discípulos la autoridad para expulsar demonios. Sin embargo, su ministerio al niño fue ineficaz. Los discípulos no pudieron sanarlo. No es de extrañar que el Señor se entristeciera al ver a sus discípulos. ¿Cuán a menudo el Señor debe afligirse con nosotros cuando dejamos de usar los recursos espirituales que Él nos ha dado a nosotros? Este es el cuadro que vemos en el versículo 14.
Jesús, Pedro, Santiago y Juan no estaban en ese lugar. Jesús los había llevado al monte. Los discípulos restantes no se habían quedado sin hacer nada. Estaban ahí haciendo la labor del Señor. Una multitud de personas estaban ahí alrededor de ellos. Ellos habían estado tiempo atrás echando demonios, sanando enfermos. Y acá tenemos a un hombre que trae a su hijo endemoniado. No sabemos bien qué es lo que pasó mientras Jesús y los 3 discípulos estaban ausentes, pero ellos descubren que sus colegas estaban ahí rodeados de una multitud de personas, de escribas y de endemoniados. Estos 3 grupos de personas también lo vemos en muchas situaciones en la Biblia, que es un grupo que acompañaba a Jesús. Jesús estuvo rodeado de escribas, de maestros, estuvo rodeado de multitudes y estuvo rodeado de personas que necesitaban sanidad. Pero en esta situación Jesús no estaba presente. ¿Qué es lo que vemos nosotros con mucha claridad? Y mismo también lo vemos en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Cada vez que los discípulos se separan de Jesús, ellos caen en una crisis. La ausencia de Jesús se siente profundamente. Las personas alrededor de los discípulos que estaban ahí, esa multitud, sintieron la ausencia de Jesús. Los discípulos mismos sintieron la ausencia de Jesús. Como los discípulos habían fallado, el Padre mismo también se debe haber quedado pensando, ¿acaso podrá este Jesús de verdad sanar a mi hijo, ayudar a mi hijo? Jesús echó al demonio y le devolvió al niño a su padre. La lección principal de este milagro es el poder de la fe para vencer al enemigo. ¿Por qué habrían fallado los discípulos de Jesús? ¿Por qué? Porque habían sido descuidados en su caminar espiritual personal y habían descuidado la oración y el ayuno, dice Marcos 9:29. La autoridad que Jesús les había dado a ellos era efectiva únicamente solo si se ejercía por fe. Pero la fe debe ser cultivada a través de la disciplina espiritual y la devoción. Puede ser que la ausencia del Señor o el hecho de que Jesús se llevara solamente a 3 y dejara al resto en ese lugar pudiera haber disminuido el fervor espiritual de los discípulos y haber disminuido la fe de ellos. Su fracaso no solo los avergonzó a ellos, sino que también le robó la gloria al Señor y le dio al enemigo la oportunidad de criticar. Es nuestra fe en Él lo que glorifica a Dios. Esta actitud de los discípulos puede parecer un poco distante para nosotros hoy, pero a la vez es algo que parece estar mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Pero qué bueno que el Señor no nos deja ahí, tal y como Él vuelve y sana al joven endemoniado y da aliento a los discípulos, Él también viene a nosotros, nos muestra la manera de vivir una vida caminando junto con Él, una vida que lo glorifica a Él. Nuestros montes pueden ser hermosos momentos caminando con el Señor donde podemos descubrir y ver y gozar de la gloria de Él. Los valles pueden no tomarnos por sorpresa a medida que a través de la disciplina y la devoción desarrollamos este diario caminar junto con Él. 오늘날 코로나 바이러스에 관한 모든 것에 대해 너무 어둡고 불확실한 상황에서 이 시대에 있는 서기관들과 군중들, 귀신들의 목소리에 압도되지 말고 주님의 음성을 구하고 하나님의 말씀에 피난처를 찾아서 그리고 하나님의 영광을 돌리는 빛나는 삶을 살 수 있게 하나님을 간구하는 우리 모두가 되길 주님의 이름으로 축원합니다. En estos días de tanta oscuridad e incertidumbre por todo lo del coronavirus, no te dejes agobiar por las voces de los escribas, de las multitudes y de los endemoniados, sino busca la voz del Señor. Encontrá tu refugio en su palabra y pedile a Él que te ayude a vivir una vida radiante que lo glorifica a Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te queremos dar las gracias por esta hermosa palabra que nos diste. Señor, en medio de tanta oscuridad, tantos problemas que encontramos con este coronavirus y el encierre de tener que estar en nuestros hogares, te pido, Señor, que nos ayudes a poder encontrar en vos las fuerzas para seguir irradiándote a vos. Las fuerzas, Señor, para que en el lugar donde estemos también podamos ser testigos tuyos y brindarte a vos toda la gloria que te mereces. Señor, danos fuerzas, guíanos y que en tu palabra podamos encontrar
todo lo que necesitamos en vos. Gracias, Señor, toda la gloria te la damos a vos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los invitamos también en sus hogares que esta mañana estén compartiendo un momento en oración, continuar orando no solo por el país, sino por el mundo entero que está sufriendo por esta pandemia del coronavirus. Muchos dicen que va a haber un gran desastre económico, muchos otros problemas, que en medio de estas dificultades la iglesia no se sumerge en los problemas, sino que busque a Dios, que sea ese faro de luz en medio de tanta oscuridad, en un mundo sumido en oscuridad. Oremos por el culto de mañana también, que va a ser online de una manera distinta a la que fue la semana pasada, para que todo pueda funcionar bien y que la palabra de Dios pueda ser proclamada en nuestra iglesia y en muchos otros lugares más. Vamos a orar.